Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, pues buenos días a todos. Os invito a que busquemos en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Alrededor de este versículo del 28, pues en esta mañana estaremos meditando. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pues pedimos, de verdad, que en esta mañana Dios bendiga su palabra. Eh, una pregunta que nos hacemos es, ¿todo ayuda bien? ¿Todas las cosas ayudan a bien? ¿Qué creéis? Mira, quiero contaros dos historias que conozco personalmente. Dos matrimonios. El primero de ellos, un matrimonio joven que tuvo su primer hijo y todo iba bien, pero al final del embarazo, casi ya a punto de dar luz, pues las cosas se complicaron y este bebé falleció y murió. Los médicos dijeron que había sido una muerte intrauterina y que no se pudo haber hecho nada, y entonces pidieron que los padres con sus hijos, con su hijo en brazo, pudieran despedirse de él. Fue una situación muy complicada para esta familia. Otra familia, una familia con tres hijos y le nace un cuarto. Ellos ya son mayores, este matrimonio, y este último hijo que le nace, al principio ya se detecta que tiene problemas serios y los médicos detectan que es sordo y mudo. Más tarde, antes de que cumpliese los 20 años, se le diagnosticó en la pierna un bulto y fue al médico y los médicos pues diagnosticaron que tenía una grave enfermedad, un cáncer galopante. Este joven, sordo y mudo de nacimiento, pues antes que cumpliese los 20 años, falleció. Y pregunto, ¿todo ayuda a bien? ¿Todas las cosas ayudan a bien? ¿Creéis que si le decimos a estos dos matrimonios que todo ayuda bien, lo van a entender? Realmente, la afirmación más correcta es: Dios promete obrar de tal manera que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Esto ya cambia la afirmación. No es lo mismo decir que todo ayuda bien que decir Dios obra de tal manera que a los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Mirad, primer matrimonio era un matrimonio cristiano y quizá podemos entender que esta situación que ellos vivieron, pues le ayudaron a que dependiesen más de Dios, a que viesen lo vulnerable que es la vida. Sin embargo, a este segundo matrimonio, esta situación que ellos vivieron no ayudó a bien a ellos. Este segundo matrimonio no son cristianos, sino que este matrimonio se alejó incluso más de Dios. No eran creyentes y que el diablo, por lo tanto, ganó terreno en sus corazones. Esto fue lo que ocurrió realmente. Este segundo matrimonio jamás podía pensar que Dios es bondadoso o bueno o se compadece de los seres humanos.
No. Sin embargo, ¿verdad? Estamos expresando que realmente es Dios el protagonista de que es capaz de, en los renglones torcidos de los hombres, Él pueda escribir derecho. Porque Dios todo lo ha hecho bueno. A Dios nada se le escapa. Pero es verdad que vivimos con mucha inseguridad en el mundo en el cual nos encontramos. Mirad, ¿por qué Dios actúa de esta manera? Porque Dios es bueno. A Dios nada se le escapa. ¿Qué cosas produce inseguridad en el ser humano? Lo decíamos antes, ¿verdad? Esa era mi pregunta. ¿Qué cosas producen inseguridad en el ser humano? Hemos participado todos, ¿verdad?, de lo que ha pasado en Estados Unidos, el asalto al Capitolio. Quizá esto ha producido inseguridad en Estados Unidos. Las enfermedades, el COVID-19, las guerras. Hay muchas cosas que producen inseguridad en el ser humano. Eh, Mirad Pablo en el Romanos 8, en el texto que estamos tratando. Aunque haya muchas cosas que producen inseguridad, Dios todo lo hizo bueno. Y hay algo que nadie ni nada nos puede separar del amor de Dios. Cosas que producen inseguridad, cosas que son creadas. Versículo 35. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni las tribulaciones, ni las angustias, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada, ni la pobreza. Nada de lo que ha sido creado nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hizo bueno. ¿No recordéis aquellas palabras de Santiago donde dice que todo don perfecto, toda dádiva buena desciende de lo alto, del Padre de las luces? Santiago capítulo 1 versículo 17. Dios todo lo ha hecho bueno, pero en el mundo el enemigo actúa de tal manera que produce desgracias, inseguridades, muertes. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Estamos diciendo, ¿verdad? Es decir, ¿por qué Dios consigue que todas las cosas ayuden a bien a sus hijos? ¿Por qué Dios actúa de esa manera? Porque Dios es bueno y bondadoso. Porque Dios se compadece de nosotros. Él es misericordioso. Porque Dios desea el bien nuestro. Es decir, porque Dios es amoroso. Pero aquella familia segunda de la que hemos dicho, repetimos, no podrá decir que Dios es bondadoso, de hecho lo dice, que Dios es misericordioso o que Dios es amoroso. No puede decirlo. Mirad la expresión de Job, cuando él dijo, Dios me dio y Dios me quitó. Alabado sea el nombre de Dios. Job capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo podemos entender esta palabra de Job? Recordamos lo que vivió este hombre, ¿verdad? Job capítulo 1. En el contexto nos habla de que vivía bien, tenía 10 hijos, tenía una hacienda, tenía prosperidad, todo andaba bien. Sin embargo, llegó un momento en que todo lo perdió, los caldeos invadieron el lugar donde estaban, donde él se encontraba y mataron, asesinaron, robaron. Sus hijos perdieron la vida porque la casa se cayó encima. Él también tuvo una gran enfermedad. Muchas circunstancias vinieron a la vida de Job. Y todos sabemos que la causa no fue Dios. Fue el diablo que preguntó a Job, claro, como tú has cercado en la vida de Job una valla y le has prosperado, por eso él te bendice, pero déjame que toque su vida, verás cómo blasfema contra ti. Y ahí encontramos, por lo tanto, ¿verdad? Tantos padecimientos que sufrió Job. No por mano de Dios, sino por mano del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ha venido a destruir, a matar y a asesinar. De Dios no viene nada malo.
De Dios solamente viene todo lo bueno. Pero ¿cómo podemos entender la expresión de Job? Dios me dio y Dios me quitó. Porque en aquel contexto, los creyentes, pues, en el contexto que vivían, ¿verdad? Para ellos todo venía de Dios. Pero los males, las enfermedades, las desgracias, hermanos y hermanas, no vienen de Dios no viene nada, nada malo. Pero debemos de entender, por lo tanto, esta expresión de Job, que en su contexto social, religioso, él entendía que todo procedía de Dios. Mira, Romanos 8, que es el texto que estamos viendo, podemos decir que en este contexto en el que Pablo habla, Romanos 8, Pablo expresa que el Espíritu Santo es quien nos da la vida, versículo del 1 al 17. También expresa Pablo, o sea, qué gran regalo que el Espíritu Santo nos dé la vida, pero también Pablo expresa que habla de la gloria futura, versículo del 18 al 27. Es decir, qué gran esperanza, qué gran regalo, qué gran esperanza. Pero también Pablo habla de esa gran obra salvadora de Dios, versículo del 28 al 39. Qué gran obra de amor. Nuestro texto está en esta tercera parte sobre la obra salvadora de Dios, que estamos hablando del gran amor de Dios. Es decir, lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas, es que Dios prepara todas las cosas para el bien de su pueblo. Es decir, que en medio de un mundo caído por el pecado, un mundo fracturado que está desalineado del propósito de Dios, Dios actúa de tal manera favoreciendo a sus hijos, a su pueblo. Esa es la idea. Vamos ahora a meditar vamos a indagar un poquito más en este texto, versículo 28. Sabemos, dice Pablo, sabemos. ¿De dónde venía el conocimiento que tenía Pablo? Pues de su propia experiencia, de su propia experiencia. Pablo sabe de primera mano que Dios siempre ha obrado todas las cosas que han ocurrido en su vida para su bien. Podemos leer sus cartas. Él sabe en primera persona que Dios utiliza todas las cosas para su bien. Por lo tanto, por experiencia le está hablando. Pero la experiencia suya y también de otros creyentes de aquel contexto en el que él vivió. Además, el conocimiento que Pablo tiene, sabemos, está afirmando, de que Dios obra de esta manera, es por experiencia propia, pero también por las escrituras. Pablo conocía muy bien todas las escrituras. Por ejemplo, Pablo sabía la historia de José. Todos sabemos la historia de José, ¿verdad? Cómo los hermanos actuaron, tanto sufrimiento en esta familia, en el corazón de este padre, de Jacob, ¿verdad? Por estos 11 hermanos que actuaban de tal manera que traía tanto males a la familia. Pero Pablo tenía un conocimiento también de esta historia donde podemos leer en Génesis capítulo 50, versículo 20, cuando José se muestra a sus hermanos, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Así que Pablo conoce la historia de José. Todo el mal que él vivió y experimentó, Dios lo transformó en bien para proteger su vida, la de su familia Jacob y la de su pueblo. Sigue diciendo, a los que aman a Dios, versículo 28. ¿Quiénes aman a Dios? Nosotros, los cristianos. Nosotros, los creyentes. Somos nosotros los creyentes, somos los que amamos a Dios, los que encontramos consuelo en estas palabras. Esta promesa que Dios nos hace, repito, Dios ha prometido obrar de tal manera que todas las cosas que ocurran, vamos a ver a continuación, buenas y malas, y estamos haciendo énfasis en las malas, obran para nuestro bien, porque le amamos a Dios. Dice, ¿verdad? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. ¿De qué cosas estamos hablando? Que ayudan a bien. Mirad, Pablo tiene en mente, en el contexto que él habla, pues posiblemente lo que hemos leído en el versículo 35, que hemos mencionado, ¿verdad? Hambre, espada, desnudez, angustia, tribulación, son las cosas malas. Y dice Pablo que estas cosas Dios interviene de tal manera para el bien de su pueblo.
¿Qué más cosas podríamos decir que son las cosas que nos ayudan a bien? Pensando en el sentido positivo o negativo. Pues alguien dijo que la prosperidad Dios la utiliza para nuestro bien, pero también la adversidad y la pobreza, que contrarresta con la prosperidad. El gozo y la felicidad, evidentemente, Dios lo utiliza para nuestro bien. Pero en contraposición con el gozo y la felicidad, el sufrimiento y la tristeza, también Dios las utiliza para nuestro bien. Es decir, que las malvadas intenciones son contrarrestadas por Dios y el Señor las utiliza para nuestro bien. Dicho de otra manera, Dios dispone todas las cosas para el bien de su pueblo. Este es nuestro Dios. Así es como nuestro Dios está actuando. Y nosotros en esta mañana lo afirmamos y lo creemos. Esta es nuestra confianza en Él. Que Dios obra o promete obrar de tal manera que todas las cosas Dios las utiliza para nuestro bien. ¿Esto significa que Dios nos promete, estoy preguntando, esto significa que Dios nos promete resolver todos nuestros problemas y dificultades? No, eso no es lo que dice el texto. No todos nuestros problemas y todas nuestras dificultades y todas nuestras penurias y todas las cosas malas que nos ocurren, Dios nos promete resolverlas. No está diciendo eso el texto. Lo que está diciendo que Dios las utiliza en favor nuestra, tuya y mía, de tu matrimonio y de nuestro matrimonio, de la familia, de la iglesia, de su pueblo. Eso es lo que está diciendo. Claro, nos hacemos otra pregunta. Por lo tanto, ¿de qué podemos estar seguros en un mundo inseguro? ¿De qué podemos tener seguridad al encontrarnos en un mundo de inseguridad? Pues mirad, el mismo Pablo nos lo dice en el capítulo 8, ¿verdad? Versículo 32. Dice, con Cristo nos dará todas las cosas. ¿Qué son todas esas cosas? Son todas las cosas. Estamos haciendo énfasis en todo, es decir, todas las cosas. Versículo 32. En Cristo Dios nos dará todas las cosas. Versículo 35 y 39 también dice que nada ni nadie nos podrá separar, es decir, nada de lo creado, todas las cosas creadas, nada de esas cosas nos pueden separar de su amor. Versículo 35 y versículo 39. Pero también me remito al versículo 30, versículo 1 que nos dice que Dios también nos indulta, nos perdona, es decir, versículo 1 que es muy bonito, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No vivimos a condenado. Dios nos ha dado la salvación y el perdón. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Estamos hablando del propósito de Dios, no nuestro propósito, el propósito del ser humano. Estamos hablando del propósito de Dios. Su propósito, o sea, a los que conforman su propósito son llamados. ¿Significa esto que Dios llama a unos y rechaza a otros? Eso no es cierto, ¿eh? ¿Significa que el propósito de Dios solamente tiene que ver con algunos que son llamados y no con todos los seres humanos? Esto no es cierto. Dios no hace acepción de persona. Dios no distingue a unos a otros. Dios quiere llamar a todos. De hecho, Dios está llamando a todos, pero no todos responden. Así que este propósito y este llamamiento tiene que ver con todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios, en el llamamiento divino, toca el corazón y está llamando a hombres y mujeres diciéndole, levántate tú que duermes y te alumbrará el Señor. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dice Pablo, que lo tiene muy claro, el cual quiere que todos los hombres, decimos nosotros, que todas las personas, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan conocimiento de la verdad. Pablo está expresando que Dios quiere la salvación de todos los hombres y mujeres.
Pablo está expresando que Dios quiere que todos respondan a este propósito y llamamiento. Dios está llamando a hombres y mujeres para que le respondan. Así que Dios quiere la salvación de todos. Y este propósito de Dios es que todo hombre y toda mujer pueda conocer su amor y perdón y puedan disfrutar de que todas las cosas que ocurren en el mundo es para su bien. Por lo tanto, estamos diciendo que este versículo 28 es una promesa de Dios. Dios promete obrar todas las cosas a los que aman a Dios para su bien. Esto es, a los que conforme a su llamado son, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, estamos hablando por lo tanto de la providencia de Dios. Esta es la promesa de Dios, la providencia de Dios. Dios prevé y Dios provee. Estos dos verbos con estos términos. Y me gusta, me llama mucho la atención, ¿no? En esta providencia de Dios, ¿no? Dios prevé. O sea, Dios ve anticipadamente todo. Claro, es que Dios es omnisciente. Dios conoce todo lo que va a suceder. Claro, es que Dios todo lo sabe. Dios prepara todo y utiliza todo para el favor de su pueblo. Claro, esa es la forma en la que Dios está actuando en un mundo donde el diablo está operando. Pero es que Dios también provee. Es decir, Dios suministra todo lo necesario para un objetivo. Dios prepara todas las cosas para un mismo objetivo. ¿Cuál? El bien de su pueblo. Hermanos y hermanas, Dios está llevando a cabo sus propósitos a pesar del mal y el maligno. Dios está llevando a cabo su plan eterno en el mundo a pesar de que el diablo está actuando, intentando entorpecer esta obra de Dios. Pero recordamos que mayor es el que está con nosotros, ¿verdad? Perdón, mayor es el que está a favor de nosotros que el en contra de nosotros. Y esa es la obra de Dios. Por lo tanto, en esta mañana terminamos diciendo, hermanos y hermanas, podemos contar y contamos con el auxilio divino. En todas las circunstancias de nuestra vida podemos contar con nuestro Dios y Padre. Alabado sea el nombre precioso de Dios. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Amén.